Sin duda que este año, cuando se pone enero o antes de enero, pues en general teníamos algo pensado que hacer. Y muchos tal vez en su agenda, su programa, que ver que este año va a ser un gran año. Tal vez nekaj, ebnak, buscando ver el futuro a través de personas que supuestamente ven el porvenir. Tenían sueños, metas, y todo eso en cuestión de días se acabó. Camek, casi todo el mundo está confinado con la famosa frase: quédate en casa. Katkeka pjay o katelta. Bueno, tal vez en el alta yo que 24 horas en la casa. Yo cuenba yo ben yo gel. Mas sin embargo, hay una sensación de que estamos siendo controlados, limitados, restringidos. Es decir, cosas y esto para frenar una enfermedad que penacocol sobre el mundo. Mas sin embargo, muchos expertos, estudiosos que de que no es del hombre estar encerrado. Ya muchos estudios han canalizado de que estar encerrado produce problemas psicológicos, mentales. ¿Por qué? Porque el hombre no es para ser esclavo, no es para estar encerrado, sino que el hombre nació para ser libre. Y cualquier forma de gobierno totalitario, dictatorial, que no va a producir esclavitud al pueblo, al hombre, va contra la psicología, contra la naturaleza humana. Porque el hombre, en su ser, está el ser, el anhelar la libertad. ¿Qué es la libertad? El Señor Jesús subir y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando Jesús van a interrogar antes de la crucifixión, Kashastra, ¿qué es la verdad? Atat Nagashach, ¿qué es la verdad? Sin duda, cada cosa que es cierta es verdad, pero la verdad absoluta, no más que montón de ideas. La verdad absoluta es Jesucristo mismo. Y el Señor Jesús subir y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? En el contexto, los judíos que reclamar a Jesús, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Porque los judíos, con su padre Abraham, de que son el pueblo escogido, pueblo especial, pueblo único de Dios, Por lo tanto, el favor de Dios está siempre sobre ellos.
Ya en el tiempo de Jesús, los mismos judíos estaban siendo oprimidos por el imperio romano y que yarin una libertad política a un rey político para que iban liberar del yugo político y caua. El hombre siempre ha peleado por eso. Durante la historia, el hombre ha peleado por su libertad política. Pero muy raro que el hombre pelee por su libertad espiritual, de la cual todos somos esclavos. Un sinónimo, una traducción de la palabra esclavitud actualmente sería ser controlado. Si atat kame que atva en una parte, hay que ir con permiso, ya estamos siendo controlados. Mas sin embargo, dentro del hombre mismo hay una enfermedad que lo ha controlado siempre. Esa enfermedad se llama pecado. El pecado siempre ellos lo van a esclavizar, siempre ellos lo van a controlar. Y de esa esclavitud es que Jesús subir, sin ignorar la verdad, serán libres. El hombre anhela la libertad, pero solo Dios da la divina libertad. No hay nada más grato que ser libre. Sin duda, cuando es la cuarentena que gatquinta cuánto, abjan cuándo va a terminar, cuando estés en todos lados, creo que la sensación será grande. Pero muy probable que muchos o la mayoría va a pasar desapercibido una esclavitud que Yochrushim, aún siendo libres, somos esclavos por dentro. Si atate en la casa, coge una Biblia aquí, en San Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. El Señor Jesús, después de ser tentado, después de ser probado por el diablo, y después de que el Espíritu Santo empezó a trabajar en el ministerio de Jesús, en este pasaje de Lucas, el propósito a la cual Jesús vino al mundo. En Lucas 4, 16 al 19, Nubir, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El propósito del ministerio de Jesús. Jesús principia el ministerio predicando el Evangelio. Ahora bien, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias de que ahora hay una oportunidad para ser libres.
Si hay una buena noticia es porque también hay una mala noticia. Cojo un bon terbishik, etzel terbishik, de que el hombre es esclavo por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Todo lo que contradice la santidad, la voluntad de Dios es pecado. ¿Cuántas cosas van durante el día contra Dios? ¿Qué cosas nos esclavizan ante Dios? Jesús vino a cumplir todo. Pero vemos en este pasaje que Jesús llegó a la sinagoga. La sinagoga era como templos que los judíos, o más bien el Señor, van a permitir a que se fundara en Babilonia, porque estaban fuera de Jerusalén, fuera de Israel, pero necesitaban comunión con Dios. Y Dios permitió, pero ya en el tiempo de Jesús las sinagogas eran populares. Habían como un templo calá, un templo calá, pues así estaban las sinagogas. Cada pueblo tenía su sinagoga. Y dice que Jesús llegó, tal vez como invitado. Una de las reglas de las sinagogas era que cualquier maestro podía llegar y le daban el tiempo, la oportunidad para leer, hacer la lectura, con pocas palabras, para predicar la palabra. Y dice que llegó a la sinagoga, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer como maestro, se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Otra de las reglas de sinagogas era que habían tiempo para las lecturas y ocasión para cada libro. Es decir, el Señor Jesús chermapta un rollo para leer al azar. A ver, esto más no. Según la regla en las sinagogas, había ocasión para cada lectura, y esa ocasión, la oportunidad era leer el libro del profeta Isaías. Y aquí nos dice el profeta Isaías, el 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí. En esta primera frase vemos cómo la Trinidad se manifiesta en las Escrituras. Está el Espíritu Santo. Dice del Señor, es decir, el Dios eterno, el Olam, el eterno, Jehová de los ejércitos. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Jesús empezó el ministerio reflejando al único y verdadero Dios en tres personas: el Espíritu Santo, Dios el Padre y el Señor Jesús sobre la tierra, manifestando que llegó el cumplimiento de las profecías bíblicas. Después dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, Dios me eligió, me escogió, me apartó, me ungió para este trabajo, este ministerio tan grande. ¿Y cuál es ese ministerio? Para dar buenas nuevas. ¿Qué es una buena nueva? Es algo, pues, todo el mundo que ve una buena nueva, cuando viste que ya hay una vacuna para COVID-19, eso sería una gran noticia, que los gobiernos que ven
Ya hay indicios, ya están calculando fechas, meses en que todo el mundo espera esa buena noticia de que hay una cura. Y el Señor Jesús en la sinagoga Shubich leyó: el profeta me ha ungido para dar esta buena noticia, el evangelio, las buenas nuevas, con un buen bishik de que el hombre puede ser libre, de que el hombre puede salvarse y de que el hombre tiene la oportunidad de no ser condenado, sino de adquirir una salvación eterna de su alma. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que hay una condenación. Pero Dios, que para el Señor Jesús a su Hijo sobre la tierra para dar la buena noticia, para predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los pobres. ¿Quiénes son estos pobres? Que son estos pobres. Y a los ricos, ¿no? ¿Solo a los pobres? No. No se refiere a la esfera política, no se refiere a la esfera económica. Ricos, multimillonarios, incluso están por clases, clase alta, clase media, clase baja, y ya no sé hasta qué punto me pongo las clases. Mas sin embargo, Dios notó el corazón del hombre de que son pobres. Con pobreza más nchknim, chuach elon awi chuach khauruchlef anen te elon we mun no pacta anen tempo urhunlek monak tinkmom chuchlef anen tempo elon we kempenko junto a choch o mun choch ta shikin khon ba barin kawa y kempo urhunlek ten tsaitsik pobre chane kaunak. Sin duda eso es pobreza. Pero hay una pobreza mucho más grande, que es la pobreza espiritual. ¿Cuál es esa pobreza? La pobreza de que un Dios también. La pobreza de que has perdido. La pobreza de que has condenado. La pobreza de que has esclavo por el pecado. Y la pobreza de que ante Dios no tienes nada que ofrecer. Ese es un pobre espiritual. Por eso Jesús subía en Mateo 5:3, bienaventurado los pobres en espíritu. No es pobreza económica, pobres espiritualmente. Están en bancarrota ante Dios. Monactin que a Dios para agradar a Dios, sino que van a reconocer de que son pecadores, que no son dignos de ser salvos, no son dignos de ser perdonados, sino que el pecado los ha hecho pobres ante Dios. Por eso el hombre nunca se va a salvar por sus buenas obras, nunca se va a salvar por su religiosidad, nunca se va a salvar aunque esté haciendo tal vez cosas buenas, haciendo grandes o muchas cosas. Nunca están de agradar a Dios, porque ante Dios son pobres espiritualmente. Y a esos pobres que reconocen que son pecadores, que con la ira de Dios, a esos pobres que ni cuentan con Dios porque se dan cuenta que son sucios, están llenos de maldad, que no son dignos de ser salvos, perdonados. Entonces viene Jesús y predica las buenas nuevas a los pobres. La pobreza espiritual es mucho más terrible
que la pobreza económica. Pero claro, como es espiritual, no lo vemos. En cambio, la pobreza física, pobreza económica, katsu pues, y unak en su mayoría ser katsu kamek, selongwi munupak. No tiene para caerse muerto, es un dicho en español. Ser harayukun katsu con los ojos. Pero hay una pobreza mucho más grande, más nchknem, la pobreza material. Y es que at pobre chuach Dios y monformta y atrucul Dios por tu pecado. Entonces Jesús trajo las buenas nuevas a los pobres. Quiera Dios que anen y atat katsu nuestra pobreza, la pobreza espiritual. Entonces Jesús nos da las buenas nuevas del Evangelio a los pobres. Después dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertad, a pregonar libertad, a predicar libertad a los quebrantados, a los cautivos, a los que están esclavizados por el pecado. Un cautivo. En el Antiguo Testamento, después de una guerra, el pueblo que shochak la guerra o la batalla, y la cautivos a los que derrotó. Sin duda que Israel entendía esto, porque en el Antiguo Testamento, por su rebeldía, su desobediencia, Dios va a permitir a que los babilonios, el imperio babilónico, atacara a Israel y llevó cautivos, esclavos, prisioneros a muchos judíos. Esa es la figura que tenían los judíos en su mente, y es la figura que tenía el profeta Isaías en su mente, y es la figura que Jesús tenía en su mente. Mas sin embargo, Jesús se refería a los cautivos por el pecado espiritualmente. El pecado es algo que yatrushim y yatrakararregela y yatrokaj. Y cuando tatna ya cuenta, no eres libre. El hombre en su ceguera espiritual no dice, bueno, soy libre. Soy libre para pecar. Soy libre para hacer lo que se me da la regalada gana. Y lo que realmente, a lo que el hombre nubij es libre, es lo que realmente lo esclaviza. ¿Cuántos vicios colen el mundo? ¿Cuántos vicios no en el cuerpo del hombre? Porque este mundo está lleno de vicios que esclavizan a la gente. A esa esclavitud, a esa cautividad es que Jesús nos viene a pregonar libertad. Que te es libre. Porque el pecado, la maldad en el mundo, tiene que yokrushim y nos hace esclavos, cautivos sobre esta tierra. Y después el Señor nos dijo, y vista a los ciegos. El Señor Jesús en su ministerio sanó ciegos. En una oportunidad, bueno, y humedecer, el hombre cae. El Señor Jesús sobre la tierra abrió vista, dio vista a los ciegos. Pero sin lugar a dudas,
a esta ceguera no se refería Jesús a Wes, sino que se refería a la ceguera espiritual. Hay una ceguera espiritual en la cual el hombre munutsuta. Muy espiritualmente y no se da cuenta de su pobreza espiritual, sino que según Ja está bien, según Ja no está ciego, pero ante Dios este hombre está ciego porque no mira la esclavitud y la pobreza espiritual. 2 veces el Señor Jesús nataj a poner en libertad a los oprimidos. A los oprimidos. ¿Qué es un ser oprimido? No oprimir es como el pecado así nos hace. Y Dios dice, el Señor Jesús nos dijo, poner en libertad a los oprimidos, a los esclavos. Todo esto tiene la figura de cosas materiales, pero el Señor Jesús la esclavitud espiritual y la libertad divina, la libertad espiritual, la libertad eterna que Dios da al hombre. El hombre es esclavo. Y atat munchechta y atet libre por tu propia cuenta. Hay muchos que batallan con un vicio, hay muchos que batallan con el pecado, hay muchos que pero nuestras fuerzas no es suficiente. Necesitamos un libertador. Que yo liberar. ¿Y quién es apto? ¿Y quién es capaz de liberar al hombre? Solo el Señor Jesús. Solo Jesús en su pecado. Solo Jesús dio libertad, trajo para ser libre. Y no hay cosa más grande que sentir y tener la libertad espiritual, la libertad de Dios en el corazón. Una que cometió un delito, por mucho tiempo es la ley, mas sin embargo cuando su conciencia le pesó, ese hombre era libre ante la ley, era libre de la cárcel, pero en su conciencia era esclavo. Y este hombre es la autoridad que nepzap cárcel. Y Hashubih, quiero ir a la cárcel porque quiero ser libre. Físicamente es tzpe, espiritualmente es shke. Así es lo que hace Dios. No hay nada más lindo que tener una conciencia libre. Y eso solo Dios lo puede hacer. Tat puede ser at libre en ángelas munak pero por dentro con algo que chupiana ushin, que no te deja en plena libertad. Por eso el Señor Jesús vino a predicar el evangelio. Y tantos predicadores que están predicando en todos los medios, simplemente predicamos, repetimos lo que Jesús predicó. Predicar el evangelio.
Jesús vino a hacer milagros, vino a sanar enfermos, a restaurar paralíticos, aún a dar vida a los muertos, a resucitar cadáveres. Mas sin embargo, eso no fue su papel principal. Que el Señor Jesús no haga un milagro, una sanidad, eso es para la gloria de Dios, pero eso no es el papel de Jesús. La misión de Jesús es predicar el evangelio a los pobres. Que el pecado es malo, es esclavizante ante Dios y que solo Dios, solo el Señor puede liberar al hombre. Eso es lo que vino Jesús a hacer sobre la tierra. Puede ser que tat cojuño pila terchpon nat libre ta. Pero si tienes a Jesús, eres libre. Tal vez con cosas yokrushim. En la vida material hay un montón de cosas que nos ahogan, nos asfixian. Pero si tenemos esta libertad espiritual, somos libres. Y el Señor Jesús termina lecturando el texto en el versículo 19. A predicar el año agradable del Señor. A predicar el año. Hay un año agradable. Esto hace alusión al jubileo de los judíos, al gran jubileo de los 50 años. El Señor Dios Todopoderoso a su pueblo Israel, suyak reglas, suyak mandamientos. Y uno de esos mandamientos era que cada 50 años va a ser un año de favor de Dios al pueblo de Israel, donde todos podían ser libres. Si cojo una che, con rucas que una che, cuando llega el jubileo, esa deuda se acabó. Hay que judíos que no empeñar con lef porque no había dónde. Cuando llegaba el año del jubileo, eran libres. Y si atat malakas atknaka esclavo o atrchpon una chep malakas, cuando llega el jubileo, eres libre. Por eso dice el año agradable del Señor era el jubileo. Ahora bien, cuando Jesús predicó el año del jubileo, el jubileo era un símbolo del verdadero jubileo. Y el verdadero jubileo es Jesús, porque vino a dar libertad a los pobres, a los esclavos, a los cautivos, a los oprimidos, a los ciegos. Jesús es el gran jubileo, descanso a la tierra, libertad a los esclavos. Y uyatat a no creer en el Señor Jesús, y todos los que hemos entregado nuestras vidas, que a no reconocer de que somos pecadores y que no somos dignos de nada, que a no reconocer de que necesitamos un Salvador y canimán al Señor Jesús, estamos en ese año agradable. Dios nos dio descanso. Pero cada día que Dios está diciendo, está predicando el año agradable. Dios rajoyero en liberar a cuantas personas libres en manos del diablo, de la opresión del diablo, de la esclavitud del diablo, que los tiene ciegos y esclavos. A predicar el año agradable del Señor. Mi hermano, mi amigo, este año puede ser agradable, Chahuestat. No, económicamente no hay nada agradable en este año.
Oxpal, ños cuent más yokel, ños cuent canaka negocios, ños cuentan yoxmaj con tanta libertad y yo un horario que favor tiene nayika wi favor yatkuñatel. Estamos siendo controlados. Sin duda que este no es el año que todo el mundo esperaba. Los planes, los proyectos, las metas se desplomaron. Y que María estudie, bueno, va a la escuela, a la universidad y etcétera. Voy a aprender esto, aquello y en cuestión de días. Sin embargo, este año puede ser agradable. Jesús en tu corazón. Sin aceptar ese regalo de salvación que Jesús nos dio. Este puede ser tu año. Este año puede ser el gran año para ser libre. Este año puede ser agradable para ser libre de servir y agradar a Dios. Jesús cumplió todo esto. Jesús va a cumplir. En las sinagogas llegaba un maestro y predicaba y enseñaba. El Señor Jesús hizo algo que ningún maestro levanta en las sinagogas. El versículo 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Era costumbre que la lectura se hacía en pie. Y cuando el maestro empezaba a enseñar, pues en una silla, era la costumbre en las sinagogas. Y la Biblia viste que todos estaban clavados en Jesús. A ver, aquí estuve ese texto. ¿Cuál es la interpretación? Esperaban tal vez algo, una interpretación, wow. Pero no, Jesús subió en el 21 y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ningún maestro es una tarea. Solo el Señor Jesús. Después de leer Isaías 61, 1 y 2, Jesús subió: hoy se ha cumplido. Hoy pueden ser libres, porque aquí estoy yo. Me ha ungido el Señor para predicar el evangelio, las buenas nuevas, y predicar el año del jubileo, el descanso. Y que el Señor Jesús sigue predicando. Shubich que a los judíos hoy, no bicha watat kamek, hoy es el día, hoy es el momento. Como dije el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí la hora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén, que es el día de salvación. Jesús predicó hace 2000 años. Y Jesús aún sigue predicando hoy la libertad. La divina libertad. Puede ser que ya está aburrido, chequen en la casa. Todas las restricciones que hay a nivel nacional, aún a nivel mundial, hasta se puede ganar la libertad espiritual. Ser libre en Jesús. No hay nada más gratificante que ser libre en Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Y si hasta ya han reflexionar sobre la vida, hoy los templos están cerrados, pero el cielo está abierto, nunca se cierra. El cielo, mientras que el Señor Jesús no ha descendido en su segunda venida, el cielo está abierto para todos. Y hoy, echa la Biblia, hoy es el día de salvación. Si vamos a orar unos momentos.
por la palabra del Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres el gran predicador del Evangelio. Señor, este año sin duda que no es un año agradable para todos. Muchos tal vez molestos, muchos planes se derrumbaron. Mas sin embargo este año puede ser agradable, como leímos en tu palabra, el año agradable del Señor. Señor, que tu palabra se ponga a esos oídos, a esos corazones, que se ponga, Señor, a un corazón quebrantado, que sarraquinta todo, bendito Jesús. Hay libertad y verdadera libertad del hombre. Gracias, Padre, por tu palabra, que atasca no bendecir a las iglesias, a los hermanos. Están bendecir Santiago Atitlán, están bendecir Cerro de Oro, están bendecir a toda Guatemala. Favores que han pagado tu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.